Esta temporada no viene a pedirte que brilles más, sino que dejes de esconder quién sos de verdad. El 22 de julio, el Sol entra en Leo y abre una etapa que va a durar aproximadamente hasta el 22 de agosto. Y aunque cada año vivimos esta temporada, esta vez el clima se siente mucho más intenso. No estamos frente a un simple cambio de signo. Estamos frente a un momento que puede mostrarnos cuánto de nuestra vida nace del corazón y cuánto nace de la necesidad de demostrar, agradar o recibir aprobación. ¿Qué significa que el Sol entre en Leo? El Sol representa la identidad consciente, la voluntad, la vitalidad, el propósito y la creatividad. Me pregunta qué vida quiero construir y qué parte de mí estoy dispuesta a expresar. Leo es el signo naturalmente vinculado con el Sol, por eso se dice que el Sol está en su domicilio cuando transita Leo. Es como si llegara a un territorio donde puede mostrar sus temas con mucha claridad. Aparecen la confianza, el liderazgo, el deseo de crear, la necesidad de ser visto, el orgullo, la dignidad, la alegría y el coraje para ocupar un lugar propio. Leo es fuego fijo. El fuego enciende e inspira. Lo fijo sostiene esa llama. Esta energía me invita a reconocer qué deseo defender y qué parte de mí ya no quiere apagarse para no incomodar. El león no necesita correr detrás de todo para demostrar poder. Su presencia expresa autoridad. Leo me enseña que la verdadera seguridad no consiste en competir ni acaparar cada escena, sino en ser el centro de mi propia vida. Y acá aparece una diferencia fundamental. Una cosa es el ego inflado, que necesita que todo gire alrededor suyo. Otra cosa es la soberanía interior, que me permite dejar de abandonar mis deseos, mis límites y mi verdad para encajar en la vida de otras personas. La gran pregunta de esta temporada es muy simple, pero puede incomodar bastante. ¿Estoy expresando quién soy o estoy interpretando un personaje para recibir amor, atención o validación? ¿Por qué esta temporada de Leo es tan intensa? El ingreso del Sol en Leo sucede dentro de un escenario astrológico muy movilizante. Júpiter ya se encuentra en Leo, amplificando la confianza, el entusiasmo, el deseo de crecer y la necesidad de ocupar más espacio. Pero Júpiter agranda todo lo que toca. Puede ampliar la fe y la creatividad, aunque también puede agrandar el ego, las expectativas y la sensación de que nada alcanza. En los días previos, Júpiter forma contactos importantes con Neptuno, Plutón y Urano. Después, cuando el Sol comienza a avanzar por Leo, también va a activar esas energías. Alrededor del 27 de julio, el Sol se enfrenta con Plutón. Se conecta de manera armónica con Neptuno y recibe el impulso renovador de Urano. El 29, además, se une con Júpiter. Todo esto convierte a la temporada en un encendido. Puede haber más deseos de mostrarnos, crecer o cambiar de rumbo. También pueden aparecer luchas de poder, impulsos exagerados y una fuerte necesidad de demostrar que valemos. Plutón desde Acuario muestra cómo usamos el poder. Urano impulsa libertad y cambios. Neptuno abre la sensibilidad, aunque puede nublar la percepción. Júpiter expande el deseo y la confianza. Entonces el clima podría sentirse así. Quiero crecer, quiero liberarme, quiero mostrar lo que soy, quiero que mi vida tenga más sentido. Pero antes tengo que distinguir qué parte de ese deseo nace del corazón y qué parte nace de una herida que todavía necesita demostrar algo. Mercurio termina su retrogradación en Cáncer y se pone directo el 23 de julio. Una parte de nosotros quiere avanzar, pero otra todavía procesa emociones y asuntos del pasado. No confundas entusiasmo con claridad total. Revisa detalles antes de dar pasos definitivos. Los nodos lunares pasan al eje Acuario y Leo el 26 y el 12 de agosto se produce un eclipse solar en Leo. Esto profundiza la revisión de viejas formas de buscar aprobación y poder. También pregunta qué versión nuestra ya cumplió su ciclo. ¿Qué podemos sentir estos días? Durante estas semanas podemos sentir más necesidad de expresarnos. Tal vez te aparezcan ganas de mostrar un proyecto, cambiar la imagen, hablar con más seguridad, vestirte de una forma distinta, crear contenido, tomar una decisión o asumir un rol de liderazgo. Algo que estuvo escondido puede empezar a pedir escenario. También puede aumentar la confianza y darnos el empujón para hacer eso que postergamos por miedo al juicio. Pero sin una base real podemos prometer más de lo que podemos sostener. La necesidad de reconocimiento puede intensificarse. Un elogio da energía, pero la falta de respuesta puede tocar heridas antiguas. A veces no duele la ausencia de atención, sino sentir que no nos ven ni valoran. Leo también despierta al niño interior. Puede aparecer el deseo de bailar, jugar, dibujar, enamorarse o volver
a una actividad olvidada. No todo tiene que ser productivo. El placer nutre y crear sin exigir perfección devuelve vitalidad. En lo emocional, el orgullo estará presente. El orgullo sano protege mi dignidad. El defensivo me impide pedir perdón o mostrar vulnerabilidad. Observemos cuándo cuidamos nuestro valor y cuándo defendemos una imagen. También puede haber más pasión y romanticismo. La sombra aparece cuando dramatizamos para recibir atención o esperamos demostraciones espectaculares para sentirnos amados. Necesitar reconocimiento no es una falla. Desde que nacemos, aprendemos quiénes somos a través de la mirada de otras personas. El conflicto aparece cuando no podemos reconocernos internamente y necesitamos una respuesta externa constante para sentir que existimos. Esta temporada puede mostrar dónde seguimos esperando que alguien nos diga: estoy orgulloso de vos, sos importante, mereces ocupar espacio. Tal vez nunca lo escuchamos cuando lo necesitamos y hoy buscamos esa aprobación sin darnos cuenta. El Sol en Leo invita a construir validación desde adentro. Una creación conserva sentido aunque no se vuelva viral. Una idea sigue siendo válida aunque alguien no la entienda. Un fracaso no borra nuestro valor. También puede aparecer el miedo a brillar. A veces no tenemos miedo a fracasar, sino ser visibles. La visibilidad puede activar recuerdos de críticas, burlas, envidia o castigos. Quizás aprendemos que era más seguro pasar desapercibidos. Leo puede mostrar cuántas veces nos achicamos para no incomodar. Bajamos el valor de lo que hacemos o confundimos humildad con invisibilidad. La evolución de Leo consiste en pasar del individualismo a la individualización. No es decir, no es necesario a nadie, sino reconocer mi singularidad y usarla para aportar algo verdadero. La arrogancia muchas veces es una defensa. Detrás de una persona que necesita demostrar superioridad puede haber una parte que se siente pequeña, insegura o invisible. La energía leonina madura no necesita humillar a nadie para sentirse grande. Puede reconocer el talento ajeno sin sentir que pierde el propio. Desde una visión energética, el Sol representa el fuego central de la conciencia. Leo se relaciona con el corazón y nos invita a alinear la voluntad con lo que realmente sentimos. No alcanza con desear algo. Ese deseo necesita estar conectado con nuestros valores. Podemos alcanzar una meta y sentir vacío si no representa nuestra verdad. La energía solar habla de soberanía. No significa superioridad, sino dejar de entregar mi poder, vivir esperando permiso o depender por completo de la aprobación externa. El oro es uno de los símbolos tradicionales del Sol. Su brillo representa aquello que conserva valor, aunque nadie lo esté mirando. Por eso me parece poderosa esta pregunta. ¿Qué hay en mí que sigue siendo valioso, aunque nadie lo aplauda? En Argentina, este ingreso sucede en pleno invierno. Mientras afuera hace frío, Leo propone encender un fuego interno, recuperar entusiasmo y recordar que nos hace sentir vivos. El ingreso del Sol en Leo este 22 abre una temporada de visibilidad, creatividad, expansión y transformación del poder personal. Pero el desafío no es simplemente brillar más. El desafío es brillar sin competir, liderar sin controlar, expresarnos sin actuar un personaje y reconocer nuestro valor sin sentirnos superiores. Esta energía puede ayudarnos a dejar de reducirnos para evitar el juicio. Puede mostrarnos qué creación pide una forma, qué deseo merece una oportunidad y qué parte de nosotros ya está cansada de vivir escondida. Por eso quiero dejarte una última pregunta. ¿Qué parte auténtica de vos está lista para ocupar su lugar? No para demostrar que vale más que los demás, sino porque ya no quiere seguir apagándose. Si quieres saber cómo aprovechar esta energía, déjame tu signo en comentarios. Si este video te ayudó, déjame tu like, compartilo con alguien que necesita recuperar su fuerza y suscríbete para seguir profundizando juntos en cada movimiento energético y astrológico.